Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. Esentia, nueva póliza de atención esencial, desde 22 euros sin copagos. 942-229-600. Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial en su televisión regional, en Popular Televisión. Vamos a comenzar en este programa en el que contamos con tertulios habituales, a don Carlos Pajares. Un saludo, don Carlos. Un saludo, muy buenas. Y don Aurelio Sastre. Un saludo, don Aurelio. Tardes. Tenemos que hablar de los presupuestos en la doble versión, Cantabria, bueno, la relación con Cantabria, más principalmente en los del Estado, pero en la relación que tienen con nuestra comunidad autónoma, intentando, por supuesto, no condicionar en absoluto las respuestas de nuestros contertulios. Unos presupuestos que van a ser aprobados por parte de una minoría radical y que son graves en lo económico porque se basan en unas cifras que no se van a cumplir y van a generar un déficit tóxico muy preocupante, muy grave, yo diría que gravísimo, y que para Cantabria son desastrosos. Mientras que para Cataluña pues, se han pactado la mayor transferencia de la historia, 2.300 millones de inversión y transferencias de capital, para Cantabria vemos que se sigue ninguneando las inversiones en medio del silencio del gobierno de Cantabria. De los 1.740 millones, por ejemplo, que tiene el coste del AVE hasta Reynosa, se va a prestar 265 millones para los próximos 3 años. Veremos a ver qué es lo que se cumple. Y no vemos nada más que silencio. Esto es un escándalo, pero en toda regla. Pero yo, como decía al inicio, no debo de condicionar sus respuestas, sus opiniones, ni muchísimo menos. Don Aurelio Sastre. Bueno, yo quiero decir en primer lugar que las mías nunca las ha condicionado. Yo creo que en temas muy puntuales y además muy importantes y donde, bueno, usted se veía casi hasta un poco comprometido con su propia opinión, yo le he llevado a la contraria. Luego han salido una cosa o la otra, pero vamos, nunca ni me he sentido condicionado, claro, ni lo va a conseguir, aunque lo pretendiera, que nunca lo ha pretendido, don Gervasio. O sea que en ese aspecto, tranquilidad, pues se lo agradezco tranquilidad muchísimo. Absoluta por usted y además por los oyentes. Mi opinión es la mía. Bueno, vamos con este tema. Un silencio, yo le pregunto, sepulcral en Cantabria, cuando aquí, en la etapa del señor Rajoy, que se cumplían, que se invertía muchísimo más, estaban todos los días con la cantinela. Oigo un silencio sepulcral del Consejo de Gobierno de Cantabria, lo digo con claridad, ante este escándalo de los nacionalistas. Hasta este escándalo que va el dinero para el País Vasco, que va el dinero para Cataluña, en detrimento de otras regiones, una región como Cantabria, y aquí, mutis por el foro, silencio absoluto. Don Aurelio. Vamos a ver, aquí hemos venido hablando y criticando esta actitud del gobierno de Cantabria. Yo veo, y además creo que lo veíamos todo el mundo, la gran beligerancia del gobierno de Cantabria con el gobierno del PP cuando estaba Rajoy de presidente. Permanentemente se le estaba poniendo en las redes de mal pagador, de que no cumplía sus compromisos, cuando más o menos los venían cumpliendo de una manera razonable, porque yo creo que cuando ha gobernado el PP han sido los avances de Cantabria. Incluso Miguel Ángel Revilla ha gobernado con el PP y creo que hubo muchas inversiones en obra pública. Recuerdo estaba Álvarez Cascos, de ministro de Fomento, y hubo muchísimas inversiones. Ahora resulta que aquí nos quedamos en las promesas incumplidas
y el gobierno no dice ni pío. Todo se va a hacer, o sea, para este gobierno todo se va a hacer, pero no se está haciendo realmente nada. Hemos tenido a un ministro de Fomento, que fue el exalcalde de Santander, Íñigo de la Serna, que sabemos, porque lo hemos vivido en Santander, que era un hombre que cumplía sus promesas, sus compromisos, sus proyectos se realizaban siempre. Ni un solo proyecto de Íñigo de la Serna ha quedado incumplido. Tenía grandes proyectos para Cantabria y solo recibió críticas. Ahora no tenemos más que humo, pájaros volando y el gobierno está callando total y absolutamente y además, que para mí es mucho más alarmante, callando con un gobierno y gobernando con un partido que tiene como socios a Bildu, que son los herederos de ETA, que tiene como socios a los independentistas, Esquerra Republicana, el PNV, que también está en la misma onda, y que tiene a un partido comunista bolivariano de socio, de cuyo líder, Miguel Ángel Revilla, dijo que él le miraba a los ojos y solo veía bondad en este personaje, que tiene como socio a estos. ¿No se replantea este gobierno que está gobernando precisamente con los que se autodeclaran enemigos de España? La historia de la gran inversión para Cataluña y lo cicatero que es el gobierno central con las comunidades que son constitucionalistas, que respetan el orden, como es Cantabria, y las normas. Sucede también con otras. Pero a mí eso, que ya no me extraña, viendo la actitud del gobierno del señor Sánchez, lo que sí me extraña es el silencio de nuestros dirigentes. Hay un silencio cómplice, porque tiene ahora 1000 motivos más que las protestas que un día sí y otro también se lanzaban desde nuestra comunidad. Don Carlos. Bueno, desde el punto de vista presupuestario está claro que el presupuesto general del Estado es un presupuesto muy negativo. Cantabria viene siendo muy deficitaria en las inversiones públicas por parte del Estado estos últimos años. Y es curioso porque además yo quiero recordar que una cosa es lo que aparece en el presupuesto y otra cosa es la que luego se termina ejecutando. Y lo que se ha terminado ejecutando estos últimos años siempre ha sido bastante menor de lo que venía aprobado. Con lo cual, si ahora es menor de lo que últimamente se venía aprobando, que ya no se ejecutaba, pues si entendemos que no se ejecuta en el mismo porcentaje de los años anteriores, pues el nivel de inversión estatal va a ser prácticamente ninguno, cero. El propio presupuesto de Cantabria, si hablamos del propio presupuesto de Cantabria, yo creo que es un presupuesto en el que el déficit vuelve a hacer una mella importantísima, lo que supone la deuda pública en Cantabria, el gasto de deuda pública en Cantabria ya casi alcanza a la segunda partida más importante, que es la de educación, o sea, prácticamente está al mismo par. Es un presupuesto que además que ya, yo creo que ya se abandona claramente en la línea del déficit, lo cual está mal. Entiendo que en una situación como esta, en una situación compleja en la que posiblemente el endeudamiento no era más que una de las posibles soluciones, pero viene a ahondar a un problema ya endémico en nuestras cuentas regionales y que con el tiempo van a ser muy difíciles de recuperar. Y si a eso le añadimos que lo que parecía que a este gobierno le quedaba como única tabla de salvación eran los presupuestos generales y que el Estado viniera de alguna manera a desahogar la fuerte presión de gasto que tiene Cantabria y eso no se va a producir, pues la situación es prácticamente muy difícil. Ha apuntado usted, don Carlos, algo muy importante, que los presupuestos del Estado, y por consiguiente con un acto reflejo sobre los de Cantabria, son un brindis al sol y se va a quedar en papel mojado. ¿Y por qué se lo digo en las fechas de hoy, a finales del mes de noviembre? Por lo siguiente, mire, la recaudación del IVA en estos momentos se ha hundido un 38%. Y la recaudación del impuesto de sociedades son 51%. El año que viene no va a haber dinero para cumplir ni el 80% se admiten apuestas del presupuesto, por mucho voluntarismo que tenga. Porque este presupuesto se va a basar en ir a buscar deuda pública. Se mantienen en la esperanza del que el Banco Central Europeo siga comprando, pero eso va a tener límite, porque van a poner condiciones pronto. Esta tormenta perfecta ahora que están dando, que yo no sé si a la larga nos van a hacer mucho daño. Es decir, a la larga nos están sacando el problema ahora, porque ahora España, el otro día la apuntábamos, de cada 100 euros, 90
perdón, 10 nos los están dando desde Europa, es decir, nos están comprando deuda, es a crédito, pero el año que viene va a ser mucho más. Por eso ese presupuesto es una gran mentira. Es una estafa y que además debería de tener connotaciones de responsabilidad, no solo política. Si usted presenta en su empresa unas cuentas falsas, puede tener repercusiones políticas. Y los políticos hacen un presupuesto, no de ahora, se ha hecho desde siempre, pero ahora ya es mucho más grave, porque la situación es más grave. Presupuestos que engordan los ingresos para cuadrar las cuentas y nadie se lo cree. Y encima están aprobados creando un dumping tremendo entre comunidades. Se habla de que Madrid es el problema, cuando Madrid es la que genera riqueza, y lo dicen las comunidades que dilapidan. Si aquí hay solo 2 paraísos fiscales, que son el País Vasco y Navarra. Pero eso no le interesa hablar al señor Sánchez. Este es el mayor montaje de la historia. En la mentira me faltan calificativos. Por eso yo creo que la respuesta que está dando los partidos de la oposición es muy blanda. Son, en el buen sentido de la palabra, lo digo, unas hermanitas de la caridad, porque otros partidos estarían revolviendo muchísimo más, que creo que es lo que hay que hacer. Creo que esto hay que frenarlo, porque si no, cuando nos demos cuenta, la situación para los propios ciudadanos va a ser insostenible. Don Carlos. No, yo iba a decir que nosotros en el hospital acabamos de presentar lo que nosotros llamamos nuestro plan de gestión anual para el año 2021. Lo primero que hay que hacer cuando uno hace un plan de gestión para el año que viene es conocer las previsiones de cierre del ejercicio actual. Nosotros, por ejemplo, en Cantabria todavía no sabemos cuáles son las previsiones de cierre, que van a ser malísimas seguramente las cuentas, las que se van atisbando son francamente malas. Y luego sobre eso hay otra cuestión que nunca se plantea, que son los presupuestos de base cero. En nuestras cuentas públicas no hay presupuesto de base cero. Lo gastado ya se da por bien gastado y lo que hay que hacer es gastar más. Nunca se plantea recorte de gastos o ver aquellos gastos que son ineficientes. Por lo tanto, lo que vamos es, al final, abocados a lo que decía antes, déficit, más pobreza para el futuro. En cuanto a lo que usted comentaba a nivel político, hombre, que se hable de que Madrid hace dumping fiscal cuando es la comunidad autónoma que más recauda y la que más generosamente reparte con el resto de las autonomías, pues me parece muy desacertado. Dumping, como usted me hubiera dicho, quien hace es el País Vasco y Navarra, y de alguna manera quien lo está haciendo de otra manera son esas comunidades como las catalanas que gestionan francamente mal, y eso que su presión fiscal es superior a la de otras comunidades como la de Madrid, y al final lo que pretenden es que la generosidad de que quien gestiona bien pague el mal hacer de quien lo está haciendo francamente. Lo gasta en embajadas. La televisión catalana me parece que tiene un presupuesto que se acerca al de la española, es como 8 o 10 veces el de la Comunidad de Madrid. Los gastos para el proceso, es decir, queman el dinero. Bueno, allí estaba el 3%, es la cuna de la corrupción, esa zona. Y entonces esto es una mentira tras otra, que yo creo que se está empezando a transmitir en las encuestas. De verdad, ya empieza a haber encuestas muy interesantes. Es necesario que el pueblo reaccione, evidentemente siguiendo las leyes. Nadie está llamando a nada que no sea legal, ni mucho menos, pero la sociedad tiene que reaccionar porque estamos en una situación complicada. Reaccionar socialmente, hablando entre los amigos y diciendo esto es intolerable porque nos está tomando, don Aurelio, la mentira. Tenemos aquí unos datos muy interesantes que ha sacado la Unión Europea. El mayor aumento de gasto que hay en unos presupuestos generales del Estado en Europa lo genera España. Sin embargo, es el que menos recursos moviliza contra el coronavirus. El gobierno que menos destinó a fondos de avales. No llega al 11% del PIB, mientras que los países del entorno están en el 15% y hasta el 25%. Es decir, lo que se quema es en gasto corriente, don Aurelio. Bueno, las cuentas que está presentando España son un auténtico desastre. O sea, esperar ortodoxia económica en tal como se está en las fuerzas que hoy han hecho los presupuestos, pues es un sueño, ¿no? Es una entelequia. Los presupuestos sabemos por quiénes están hechos. Los presupuestos están hechos aparentemente por Sánchez, su gobierno, pero dirigidos totalmente pues por Esquerra Republicana, por los herederos de ETA, donde el jefe de Bildu tiene una fuerza muy notable
que es este señor al que llamaban el Gordo, el que realizó el atentado sobre Gabriel Cisneros, sí, que lo hundió, el resto de su vida fue muerte en vida. Este ha dicho que efectivamente los presupuestos están muy bien porque los han colaborado ellos, Bildu es él. Esquerra Republicana ya no solamente quiere manejar los presupuestos de España, de Cataluña, que ahora ya se mete con las comunidades, quiere manejar la política de Madrid, lo ha dicho, y lo lamentable es que este gobierno de Sánchez lo ha aceptado inmediatamente. Esperar ortodoxia económica de los presupuestos que se están haciendo es un sueño. Europa está alarmada y España está viviendo una situación de auténtica emergencia. Dice usted que esto tendrá que cambiar, que la gente tendrá que despertar. Bueno, no sé, en este momento están muy crecidos, su gobierno, este gobierno y estos acuerdos, yo diría esta composición de los apoyos de Sánchez, que se llama Frankenstein, se está consolidando. Y está con sí, fuerza. pero no electoralmente, según las encuestas. No, pero bueno, es que aquí tenemos 3 años por delante donde aparentemente se van a mantener ahí, y no sabemos lo que puede pasar con España en ese proceso, porque se están haciendo leyes que se entiende, todo el mundo ve que pueden ser inconstitucionales, pero cuando se recurren, el Tribunal Constitucional pasa años sin que esto pase nada. Dice, los varones del PSOE parece que están tragando con esta situación, y solamente se oyen voces, pues como la de Felipe González, los históricos, sensatos y aquellos que... Hoy hay una oposición. La oposición se llama la presidenta de la Comunidad de Madrid, que es la oposición por todos, porque ni siquiera su partido está dando la talla, y esa señora se está estableciendo, yo no la conozco ni nada, como una persona coherente y que va a ser la próxima líder, porque es la única que defiende su coherencia y se puede equivocar, y de hecho se ha equivocado. Pero es una persona trabajadora y que no está en lo correctamente político. Se ha equivocado y además está orientando su política hacia el ciudadano, porque Madrid va muy bien y va muy bien en todos los aspectos. En el tratamiento que está haciendo de la pandemia, lo está haciendo de la manera absolutamente correcta, porque además, a pesar de todo lo que se dice, de cómo las voces del gobierno la ponen siempre, la están poniendo en la picota, se ve. Usted mira el equipo que Madrid tiene de expertos y es un equipo absolutamente solvente. Está ahí Zapatero, que fue el que hizo en unos pocos días, en 2 semanas, montó el hospital de IFEMA, de una eficacia extraordinaria, que el gobierno cuestionaba, pero ha recibido felicitaciones de todo el mundo. Ahora acaban de hacer en un periodo cortísimo otro hospital que también lo están cuestionando, pero además con razones que no se sostienen, porque es que no hay personal. Pero hombre, hay personal en España para atender esto, pero tampoco lo había para el de IFEMA. Y se resolvió grandes problemas de salud en aquel momento, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que lo está haciendo muy bien, y esto es lo que tiene muy preocupado a este gobierno, porque Madrid tiene repercusión prácticamente en toda España. Habla uno con Cáritas y se muestran preocupados. Habla uno con el Banco de Alimentos y dicen, necesitamos alimentos. La situación en algunas zonas es realmente preocupante. Y el silencio cómplice de los sindicatos, que podrían autodisolverse. Es decir, los sindicatos, los 2 grandes, lo mejor que podían hacer es autodisolverse. Porque la peor situación que está viviendo España en los últimos 40 años, mantienen un silencio sepulcral. No existen sindicatos, son carreras de transmisión de la izquierda. ¿Qué credibilidad? Yo me pregunto, yo hago un llamamiento a esa gente buena que está afiliada a UGT y a comisiones obreras en los comités de empresa, muchos de los cuales conozco, que son gente sana, buenísima, que exijan, que hablen, que exijan a los dirigentes de esos partidos que viven, de esos sindicatos que viven también, que se mojen y que si no se disuelvan y creen otros sindicatos que sean más útiles, don Carlos, así de claro, es que eso es evidente. Vamos a ver, yo no sé si lo han cambiado, pero yo hace muchos años recuerdo que por curiosidad me leí los estatutos de ambos sindicatos y dejan bien claro cuáles sus pretensiones, y sus pretensiones son eminentemente políticas y de clase. O sea, son sindicatos de clase, son sindicatos de corte izquierda. Para los demás.
Sí, sí, Ellos sí, no, sí, sí. Me refiero a que ellos tampoco ocultan nada y se han convertido en una parte más del engranaje del Estado, pero de ese Estado de izquierda, de una izquierda radical. Eso no quiere decir que muchas de las personas que militan... La mayoría de los que están en los sindicatos es gente muy buena, sana. Y de los que militan... No, de los militantes, porque es que aquí hay un dicho Lo que muy ocurre curioso, es que de los sindicalistas que están en las empresas, por decir, son gente que quiere defender los derechos y que políticamente incluso están en diferentes posiciones. Eso es lo que me duele, eso es lo que me duele. Pero eso tiene mucho que ver con la cultura general en este país. Hay mucha gente que se afilia al sindicato y no saben a qué se afilian, ni lo que representa el sindicato en sí. O sea, tú hablas con ellos y te dicen, no, si yo no soy ni izquierda, ni revolucionario, sí. ni... Bueno, pues tú te has leído los fines fundacionales del sindicato en el que militas, ¿por qué lo has hecho? La gente en este país hace las cosas sin más, sin pensar, sin conocer las trascendencias ni lo que están realmente apoyando o dejando de hacer. Hay mucha superficialidad en la toma de decisiones que son importantes, como la de afiliarse a un sindicato, que no es un tema baladí, como la de afiliarse a un partido político. Uno cuando se afilia a un partido político se supone que se ha leído el ideario y sabe cuáles son los fines que persigue el partido en el que milita. Bueno, pues en los sindicatos sucede 3/4 de lo mismo. Al final la gente, bien intencionadamente, pero desde mi punto de vista, se hace con falta de madurez, habría que hacerlo con más sensatez y no se hace. Porque por eso hay distinguir entre las personas que son delegados sindicales, etcétera, elegidos además por sus compañeros, y las cúpulas que se establecen, que están en otros objetivos absolutamente distintos. Y si en algún momento siempre son necesarios los sindicatos, yo creo que evitan los abusos, las opresiones, etcétera. Ahora es más que nunca. Es que son dos cosas distintas. Claro. Una cosa es que creamos firmemente en el sindicalismo y en la representación obrera y en que se tienen que estructurar y que son muy necesarios como parte de equilibrio en este sistema que tenemos, son fundamentales y hay que defenderlos y apoyarlos. Y otra cosa es que pensemos que los sindicatos mayoritarios en este país son unos sindicatos de clases muy señalados desde el punto de vista ideológico e incluso yo podría decir que en algunos casos incluso sectarios, con una ideología que va más allá de lo que es la defensa del puesto de trabajo y del trabajador, que tienen otro serie de objetivos y de fines que están en cambiar la propia sociedad y que la gente que milita en esos sindicatos no son conscientes de que están con su apoyo ayudando a sindicatos que tienen, más allá digo de esa defensa del puesto de trabajo y de las cuestiones laborales, otra serie de pretensiones. No quisiera, el tiempo pasa muy rápido, pero también quiero dedicar un tiempo importante, ¿no? El parón del sector de hostelería, el drama de esta pandemia y de la gestión, porque ese es el problema, es la gestión. Cuando leía los datos de 7.000 empresas en Cantabria de hostelería afectados, el 14% del PIB, 25.000 empleos, y les quieren quitar del medio con, pues sí, no sé si con 14 millones o 15 o 13, bien, insuficiente totalmente, por supuesto, pero lo que es peor, esas restricciones sin sentido que les están llevando a una situación caótica, imposible de recuperar cuando se quiera dar cuenta, en medio de una frivolidad y una falta de conocimientos total. Yo estoy indignado porque el sufrimiento que están llevando a muchas personas, que yo lo conozco, es de un dolor interno y una impotencia ante la soberbia de los dirigentes políticos y su incapacidad para tener empatía. Yo estoy indignado, francamente, en solidaridad con este sector, don Aurelio. No, han convertido a la hostelería en víctima propiciatoria. No hay absolutamente ningún respeto ni ninguna consideración hacia ella. Se están tomando medidas totalmente arbitrarias que no están conduciendo a nada, porque no han tenido ningún efecto positivo todos estos cierres que han hecho. El único efecto que han tenido estas medidas ha sido arruinar al sector. Un sector que ya vivía una situación de gran precariedad, trabajando a pleno rendimiento y con sus locales abiertos y en condiciones normales, ya tenían una situación complicada, económica, difícil, y no han hecho más que dar vueltas de tuerca. Primero lo de la distancia, que lo han cumplido de una manera extraordinaria en todo momento, con inspecciones además muy frecuentes. Yo he estado en sitios y allí llegaban, los he visto como en media docena de ocasiones, llegan inspecciones a esos locales y todo estaba en orden. Bueno, les han sometido a una presión tremenda.
vueltas de tuerca una tras otra hasta cerrar totalmente el local, porque hoy que pretender que algunos, han cerrado la mayoría, pero que algunos vivan con 3, 4 mesas donde llegue una persona y con un café se pasa el día, pues ya me dirá usted la rentabilidad. Pero que además hemos visto que después de todas estas medidas han seguido aumentando los contagios, que no ha tenido ningún efecto, siguen R que R en sus 13 y podían tomar nota ahí. Antes hablábamos de Madrid. Madrid tiene abierta la hostelería y en este momento está con 250 contagios diarios. Yo estoy convencido que esto es un tema ideológico. España, lo cual, y de personas que toman la decisión, de altos funcionarios, como pasa en Castilla y León y en Andalucía, que están dirigidos yo no sé por quién, porque si yo fuera el dirigente máximo del Partido Popular, que no lo soy, o de vos dirían esto de los confinamientos, ustedes tienen que estudiar otra cosa, porque va incluso en contra de una ideología en la que el ser humano es valorado. Es decir, ¿cómo se puede decir ayer? Porque aquí ahora mismo vamos a decir una cuestión. Es muy importante de cara a las Navidades que a las personas mayores se las proteja. Tengan mucho cuidado. Si tienen abuelos, abuelas, personas mayores, que no entre gente extraña en la casa, pues es que eso es clave. Y yo lo considero clave. Pero de ahí a decir lo que dijo una alta dirigente de la sanidad de Cantabria, ayer o antes de ayer, que la cena de Navidad no se convierta en unos reyes en la uni, que me parece vergonzoso decir eso. El lanzar ese mensaje de miedo es de una irresponsabilidad, de una frivolidad, de una desvergüenza total. Porque se puede decir, las personas que tienen familiares mayores, procuren no reunirse, que sean 4 o 6, pero que no mezclen con personas de otro lado, salvo que se hagan pruebas previamente. Eso lo veo lógico y yo lo diría, y lo digo además, lo propongo. Pero meter ese miedo que ya está en la calle, en muchas personas, cuando vamos a ver también el número de fallecidos en el mundo y aquí en el mundo, el 0,7. Es que estamos hablando de una pandemia que sí, que a mucha gente, pero el 0,7, es que hay que proporcionar las cosas. Entonces esto está destrozando, y vuelvo a lo de la economía, unido a lo de la economía, se lanza esos mensajes. Claro, yo creo que estos funcionarios, o que toman estas decisiones y políticos, si ellos no cobraran el mes que viene, porque no hubiera recaudación, cambiaba radicalmente las normas. Ese sería el gran terapia. Primero, para que se paguen todos los proveedores y los jubilados. Y mientras no se solucione, los que toman estas decisiones no cobran. Ya verá usted cómo se solucionaban los problemas, porque no conocen los problemas personales que están pasando. Están tomando decisiones nada equilibradas. Don Carlos, perdone. No, se llama incapacidad y culpabilidad. Incapacidad de haber tomado las decisiones adecuadas y tomar las decisiones adecuadas. Y se llama culpabilizar a grupos señalados para quitarme la responsabilidad por mi incapacidad manifiesta. No solo Madrid, que Madrid va manejando las cifras de una manera muy acertada y adecuada, y se está convirtiendo en el referente de que las políticas liberales de carácter económico funcionan, teniendo en cuenta que la capacidad que tiene la Comunidad de Madrid, tanto en el ámbito médico como en el ámbito económico, son muy limitadas. Aquí en Cantabria, como en otros muchos sitios, y ya digo, eso en Madrid, pero es que en el resto del mundo, yo ayer leía con estupor que en Corea del Sur estaban preocupadísimos ante una segunda ola porque se repuntaban, no sé si era al millar los contagios diarios, cuando en Corea el número de habitantes supera con creces a los españoles, o sea, y es una economía altamente desarrollada. En España no se han hecho las cosas bien ni se están haciendo bien. Nos hemos movido siempre tarde y mal. Usted hablaba de los políticos, pero es que yo uniría a los políticos. Aquí hay una combinación que está resultando tremendamente perniciosa, que es la del político con el funcionario politizado. Y estos altos cargos que no dejan de ser políticos, que están en la función pública, pero que hayan llegado a estos cargos precisamente por estar al lado de los políticos y que toman decisiones amparados en su condición de profesional, pero que son decisiones políticas. No pongo en duda su buena intención, eso no, por Dios, no pongo en duda, pero ojo, pero es que hay que pensarlo, claro, porque eso no exime de una responsabilidad. Yo les invitaría a que fueran a casa de alguna persona propietaria de algún establecimiento hostelero, que vieran el sufrimiento que tiene esa familia,
y que valorara, decir, tengo tanto en la UBI, tanto en no sé qué, puedo atender, voy a calcular esto, voy a calcular lo otro. Mire, el señor Boris Johnson de repente ha pegado un giro y ha dicho fútbol y todo. ¿Sabe por qué? Porque importantes físicos, y tal, están presionando. Por cierto, estamos en una gestión importante. Igual tenemos un premio Nobel en una entrevista en inglés próximamente. Oh, qué guay. Y si lo conseguimos, va a decir cosas muy interesantes. Estamos en las gestiones y va a dejar en ridículo a mucha gente. Claro, igual dirán que es que un premio Nobel no tiene ni idea, pero bueno, estamos en la gestión, don Carlos. No, yo le voy a decir, don Gervasio, que en una empresa normal y corriente, por muy bien intencionado que tú seas y las cosas las haces mal, generalmente te podrás equivocar una vez o dos. A la tercera, la empresa, con todo el dolor de su corazón, te pondrá de patitas en la calle porque está claro que no estás capacitado para gestionar la empresa. Con estas personas que tienen esta responsabilidad, cuando menos se le debería primero pedir que las declaraciones las hagan de manera mesurada y que las decisiones que toman, bueno, una vez se pueden equivocar, eso sería además, sería discutible, porque cuando tienes en tus manos la responsabilidad tan importante, la equivocación, no sé yo si entra... Ya, pero vamos a ver, yo quiero ser tan ingenuo que creo en la buena fe de todo el mundo, aunque a veces los actos demuestren lo contrario. Si yo la buena fe no la pongo en duda, pero lo que está claro es que si te equivocas de manera continua, no tienes que estar gestionando lo que gestionas. Don Aurelio, lo que no tiene un paso es que la cena de la Navidad no se convierta en unos reyes en la UBI. Hombre, ustedes, es que eso ya es meter un miedo. Claro que todos tenemos nuestro respeto y que tenemos mucho cuidado y que si hay familiares mayores en casa, les recomiendo insistentemente que lo tengan, pero ese tipo de mensajes no lo puede mandar un sanitario. Yo creo que aquí hemos sido los primeros que hemos hablado, cuando esta enfermedad todavía andaba por ahí con muy pocos casos, donde hemos dicho, yo recuerdo, lo dije de manera textual, el gran problema y la dimensión de esta enfermedad tiene el potencial, el enorme potencial de contagio que tiene. El gran potencial de contagio. Esto ha sido básico. Luego, lo siguiente, y es lo que está dando unas cifras que permanecen en el tiempo, es que esto no es una gripe estacional que dura 2 meses. Cuando se habla de los muertos, estamos hablando de los muertos ya en todo lo que va de año prácticamente. Llevamos 11 meses de epidemia, por tanto, los muertos tienen que ser proporcionales, y están siendo proporcionales. No es la gripe estacional a personas mayores de edad, siempre provoca una cantidad de muertos. Lo que pasa es que esa gripe dura un par de meses, es que esta lleva 11 meses y seguirá habiendo pues fallecidos, sobre todo personas mayores, personas que son organismos con muchos kilómetros ya en la vida, con muchos kilómetros hechos. Ya es un organismo muy gastado cuyas resistencias son menores que en los jóvenes. En los jóvenes se está viendo, la mayoría de los que conocemos, muchos no tienen ni síntomas y la enfermedad transcurre de una manera... Aquí tenemos un señor que no tenía ni síntomas. Claro, y la enfermedad transcurre de una manera leve y que se resuelve. Es precisamente en esas personas mayores, donde ya con tratamientos y con otras enfermedades subyacentes, las que están pasándolo peor. Pero las cifras se vienen utilizando prescindiendo de todas estas, yo diría, reflexiones. Las cifras se utilizan de una manera radical, concreta. Quiero decir que se dicen tantos muertos y eso asusta, aterroriza a la gente. No, porque se mezclan los PCRs. Y si vieran solo los muertos, que evidentemente cada muerto es un drama y una persona, claro. Pero también vamos a racionalizar. Nacemos, vivimos y morimos. La media de edad de los fallecidos es de 85 años y pico. La media, y la esperanza de vida en España es de 83. Que no quiero decir quitar con esto gravedad, porque creo que lo que más hay que prevenir es a nuestros mayores, y sobre todo ahora en casa en estas fiestas, ¿no? Pero eso es lo que han hecho en otros países donde las cifras son mucho mejores que las nuestras, se han focalizado en los grupos de riesgo, y es donde se produce la protección en los grupos de riesgo. En España el problema es que no se está produciendo una protección específica para nadie en general, para nadie en particular, sino para todos en general. Hay una de las grandes equivocaciones. Me hace fallito señas, pero bueno, yo creo que la solidaridad de los tres con el sector de hostelero, total. Nuestro abrazo y la petición, nosotros no tenemos ningún tipo de poder, nadie nos va a hacer caso, pero bueno, de que se abriera toda la hostelería con las precauciones que había anteriormente, con un número ilimitado en el interior, pues sí, pues eso no me parece mal, es una medida que les haría soportar la carga. Y el próximo programa
Vamos a tener aquí a don Ernesto, que ya le tuvimos, doctor en psiquiatría por la Universidad de Burdeos, para hablar precisamente del miedo, la pandemia del miedo y el miedo, lo que está generando el miedo en las personas. La anterior vez estuvo con don Aurelio y como además hemos tenido muchas peticiones de televidentes, esta vez estará con don Carlos. Así que la semana que viene tendremos un programa especial, distinto, un poco fuera de la economía, pero también dentro de la realidad, porque la salud también es economía. Don Carlos Pajares, muchísimas gracias. Don Aurelio, muchísimas gracias. A ustedes, paz y bien. Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. Esentia, nueva póliza de atención esencial, desde 22 euros sin copagos. 942 229 600.